Continuamos en una voz del cielo y estamos hablando sobre cómo ser próspero. ¿Mm? Cuando uno pone a Dios como el pastor de uno, dice la palabra de Dios que nada te faltará. Así dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también la promesa es que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos problemas que hay en el mundo? ¿Cuántas enfermedades que hay en el mundo? Pero si Dios está con vos, tenés al Todopoderoso que te sostiene, te guarda y te protege. La única solución no es una religión, es Jesús, es Dios. Ir a Él, hablar con Él y ser amigo de Él. Y para ser amigo de Él hay que proponerse guardar los mandamientos. Por tus propias fuerzas es imposible, pero cuando invitas a Jesús que entre en tu corazón y viene el Espíritu Santo a vivir en tu vida, entonces sos salvo, tenés vida eterna y podés cumplir los mandamientos de Dios, porque la ley del Espíritu Santo que da vida es superior a la ley del pecado y de la muerte. Así dice la palabra de Dios. Hay una tendencia al pecado que nacemos todos y ante una situación podemos caer en pecado. Pero hay otra ley que es cuando entra el Espíritu Santo, que es más poderoso que esa tendencia al pecado. Entonces ese Espíritu Santo te da el poder para vencer el pecado. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de Él. Para ser de Él tenés que entregarle la vida a Jesús, recibir el Espíritu Santo, y entonces vas a recibir el poder para vencer el pecado, y también al recibir a Cristo recibís la vida eterna, el perdón eterno, y cuando mueras vas a ir al cielo por toda la eternidad. Dice Deuteronomio 8:18, acuérdate de tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Es Dios el que te da la prosperidad. Si te pones en las manos de Dios, Él te va a dar el poder para hacer riquezas, para prosperar. Y si das a Dios lo que corresponde, si das a Dios lo que es de Dios, si sos generoso, si apoyás la iglesia de Dios, vas a ser prosperado en gran manera. Dice 1 Timoteo 6:17 que le diga que a los ricos que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Hoy podés ser rico, mañana haces un mal negocio y estás en la lona y perdés todo. Entonces debes poner la esperanza en el Dios vivo. Recuerde que Dios es vivo, está vivo, actúa, participa, es una persona, uno puede hablar con Él, uno puede estar con Él, uno puede orar con Él. Dios es una persona real. Eso es mi oración, que usted descubra que Dios está al lado suyo con todo su poder y usted puede hablar con Él y Dios puede cambiar cualquier situación que usted esté pasando, que sea mala, o sea una enfermedad, o sea cualquier otra cosa. Dios puede cambiar cualquier tipo de situación y hacer cualquier tipo de milagro. Entonces dice Jesús, miren y guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y el rey David, que Dios lo había bendecido con muchas y muchas riquezas, porque el rey David era un pastorcito que cuidaba ovejas, las ovejas del Padre, era ni tenido en cuenta por el Padre, era el menor de todos los hijos. Dios lo elige porque tiene un corazón dedicado a Dios. Él oraba, pedía la protección de Dios y Dios le daba la victoria
sobre los osos y sobre los leones que atacaban el rebaño de las ovejas. Vencer a un oso o vencer a un león era muy difícil, pero David recibía la fuerza de Dios, la sabiduría, la inteligencia y los derrotaba. Por eso le sirvió de práctica para derrotar después al gigante Goliat, porque sabía que no era él en sus fuerzas, sino que era Dios. Por eso fue y derrotó a Goliat y le cortó la cabeza, porque era Dios el que le daba la victoria a David. David lo sabía. Y entonces también sabía que la prosperidad que él tenía venía de Dios. Y cuando decidió apartar mucho de su dinero para hacer el templo de Dios, dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente tantas cosas? Dice: porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Está reconociendo el rey David que todo lo que tenía venía de Dios, se lo había dado Dios, y todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Y todo lo que usted no tiene, usted puede orar a Dios, arrepentirse de sus pecados, pedirle a Dios y usted va a recibir. El Señor Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Por eso la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Orar a Dios es la solución. Puse en mi Facebook: ¿tenés problemas en el hogar? El cielo puede ayudar. Ora a Dios. Recuerda esa frase: ore a Dios. El cielo participa. No es algo que estamos acá solos, desamparados, como ovejas sin pastor. No, hay un Dios real. Y uno puede hablar con ese Dios, puede pedirle a ese Dios, y ese Dios responde en forma tremenda. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así dice Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente, como te consagras más a Dios. Tenés que entregarle la vida a Jesús. Tenés que decirle: Dios, aquí estoy. No quiero estar más solo en este mundo. Quiero que trabajemos juntos. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero recibirte en mi corazón. Te entrego mi corazón. Toma el volante de mi vida. Todas esas cosas. Y algunas, tal vez más, o quizás diciendo una sola de ellas: Jesús, entra en tu corazón. Decile al Señor ahora: Señor, entra en mi corazón, te entrego mi vida. Y su vida va a cambiar. Sus pecados van a ser borrados. Y usted va a poder clamar a Dios, y entonces Dios le va a responder. Entonces, recuerde, la persona puede pasar por distintos tipos de problemas, pero lo importante es que Dios esté con usted. Dice la palabra de Dios que José, en Génesis, lo habían vendido como esclavo. Dios tenía un plan con él, pero su amo vio que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Una persona que no creía en Dios, que era un egipcio,
que adoraba a sapos y a ranas y todas esas cosas, se dio cuenta que en José había algo diferente, porque todo lo que hacía prosperaba. Se dio cuenta que era Dios, el único Dios, que es el que hace prosperar a aquellos que se comportan como José, que ponen en primer lugar a Dios y que le buscan de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y por un malentendido, la esposa de este hombre quiere tener relaciones sexuales con José. José le dice que no. Ella, al sentirse despechada, lo acusa a José. El marido le cree a la esposa y lo manda a la cárcel. Pero en la cárcel Dios pone gracia con el jefe de la cárcel y no necesitaba atender, dice Génesis 39, 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Le tuvo tanta confianza que lo puso al frente de la cárcel después de él. Dice, porque Dios estaba con José y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Eso es algo que si usted puede poner en práctica, usted puede hacer lo mismo que José. Dedicar su vida a Dios, entregarle la vida a Jesús, y Dios va a ir prosperando su vida. Va a poner gracia con aquellos que son sus jefes, aquellos que están allí sobre usted, y usted va a ir prosperando y va a ir prosperando. Entonces, dice que el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna porque estaban al cuidado de José, y como Dios estaba con José, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Mire, usted puede ser José, usted puede ser como él. Puede ser también como Josué, un hombre de Dios, que Dios le dice a Josué que tiene que conquistar toda la tierra de Canaán. Y ahí era un trabajo inmenso, había miles de ciudades fortificadas, como Jericó, al cual se le cayeron los muros delante de Josué, porque Josué era un hombre de Dios. Entonces, el consejo y la llave de todo este triunfo de Josué fue que él hizo caso a Dios. Dice Josué 1:7 que Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, o sea, cumplir la Biblia, la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, debes seguir la palabra de Dios. Y le dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablar la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Cómprese una Biblia y de día y de noche medite en lo que dice la Biblia. Hágalo con sinceridad y Dios le va a revelar y va a entender la Biblia, porque la Biblia no es un libro sellado, es un libro que se entiende. A aquellos que le buscan, Dios le hace entender por medio de su Espíritu Santo. Dice entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien? ¿Quiere ser próspero? ¿Quiere no estar temblando por la suba del dólar o por la suba de los alimentos o las catástrofes que
aún sus amigos pregonan. Busque a Dios, ore a Él, entregue la vida a Él y cumpla su palabra. Cómprese una Biblia, léala, y Dios le va a ayudar para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, en el libro de la ley, la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios dice que había un rey que se llamaba Ezequías, que dice que Dios estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba, porque él había tomado la decisión de seguir a Dios. No a otros dioses, no a otros santos que no existían, a Dios. Dios estaba con Ezequías y donde quiera que salía prosperaba. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso está en 2 Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Sea también como Ezequías. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, apoyaba a la iglesia, de acuerdo con la ley y los mandamientos que están en la Biblia, buscó a Dios, iba y oraba y hablaba con Él, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Quiere no tenerle miedo a la inflación, quiere no tenerle miedo a la suba del dólar. Busque a Dios de todo corazón y será prosperado. Y dice, Ezequías, dice, fue prosperado en todo lo que hizo. 2 Crónicas 32:30. Y otro rey llamado Usías dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Él tenía un mentor, tenía alguien que lo discipulaba, alguien que había decidido seguir a Dios. Dice, y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. En los días en que buscó a Jehová, fue prosperado. Nehemías, cuando tenía que hacer un trabajo inmenso, tenía que reconstruir las murallas de Jerusalén. Todos decían, ¿de dónde van a estos judíos que no tienen un peso, no tienen nada? Van a reconstruir las murallas, decían todos sus enemigos. Estaba todo destruido por causa del pecado de los judíos, pero después vino Nehemías y empezó a reconstruir las murallas, y en respuesta él dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Buscaron a Dios y fueron prosperados y edificaron todas las murallas a pesar de toda la oposición. El Salmo 1, versículo 3 dice que aquel que hace justicia será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué le parece? El Salmo 67:1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Esa es una oración que tenemos que pedir todos los de Argentina. Que Dios nos prospere y nos bendiga. ¿Pero para qué? Para que sea conocido en toda la tierra el camino de Dios. Que se levanten argentinos que enseñen la palabra de Dios, primero la aprendan bien y hagan discípulos, y esos discípulos otros discípulos, y esos discípulos otros discípulos,
y esos lleguen a otros países. Dice esta oración, y vamos terminando con esta oración: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Dios tenga de misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos dé luz, nos ilumine. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, tu verdad, tus mandamientos, tu persona, para que la gente pueda ser salva, pueda ir al cielo. Dice, y en todas las naciones conozcan tu salvación. El apóstol Pedro dijo, solamente en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. El camino es Jesús. Predicar es lo que debemos hacer. Enseñar la palabra a Dios es lo que debemos hacer para ser prosperados, para ser bendecidos y para, en definitiva, al final de nuestros días, pasar toda la eternidad en las calles de oro del cielo, donde hay piedras preciosas y donde hay todo lo más extraordinario que nadie se puede imaginar. Hacemos una oración cortita y le pido que usted la repita para aceptar a Cristo y para ser prosperado. ¿La hacemos? Dígale, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Creo que en la cruz moriste en mi lugar. Tomo la decisión ahora de recibirte en mi corazón como mi Salvador y como mi Rey. Te entrego mi vida. Señor Jesús, gracias porque me has perdonado. Gracias porque has entrado en mi vida y ha entrado tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ahora tengo el poder para no pecar. Gracias, Señor, porque ahora estoy en ocasión de ser prosperado y ser bendecido. Y prospérame para que yo sea generoso, para que apoye tu obra y aquellos que enseñan tu palabra. Y entonces tu salvación sea conocida en el mundo entero. Amén. Le mando un abrazo, Dios le bendiga.